estamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía. Te lo anunciábamos hace un ratito nada más. Que te comuniques para lo que quieras preguntarles. Ya están en el estudio quienes son candidata a gobernadora y a vicegobernadora por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Noelia Barbeito y Soledad Sosa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí, chicas. Y bueno, para comenzar, preguntarles, bueno, se llevaron a cabo las PASO hace un poquito nada más a nivel nacional y empezaron a ver algunas cuestiones en relación a la economía, ¿no? Y en relación a los mercados. ¿Cómo ven la situación actual tanto del país como de la provincia? Y en ese marco, bueno, ¿cómo proyectan también estas elecciones provinciales que se vienen? Bien, bueno, ustedes lo habrán charlado y la audiencia seguramente lo conocerá, como el presidente Mauricio Macri salió inmediatamente después a retarnos, a decir que, bueno, por culpa de lo que había votado la gente, que claramente fue un voto castigo a Macri, fundamentado de alguna forma este golpe de mercado que nos tienen acostumbrados, ¿no? Porque como decimos siempre, nosotros votamos cada 4 años, cada 2 años, los mercados votan todos los días. Y por otra parte es un Fernández que salió a decir que el dólar a 60 pesos era razonable, que se iba... y de alguna manera se abrió un periodo donde los partidos tradicionales, tanto el Frente de Todos como... ya uno se marea con los nombres como el macrismo, han intentado hacer esta transición lo más ordenada posible. Eso es lo que dicen, ¿no?, los medios masivos de comunicación, pero en realidad de lo que se trata es una transición donde intentan marcar algunos puntos con el Fondo Monetario Internacional a la vez que han devaluado nuestros salarios, ¿sí? Y han permitido una remarcación de precios enorme. Realmente sigue el golpe al bolsillo de los trabajadores, y por otra parte también sigue, bueno, esta situación que hemos visto con los movimientos sociales, con las organizaciones de piqueteros que han estado movilizados, han estado en las calles, aunque Fernández los haya mandado a la casa, diciendo que no había que ir a las calles, pero han estado también reclamando por lo suyo. Entonces, esta es una situación donde tenemos, por un lado, todo un arco político conservador que dice, bueno, que la gente, que más allá de la devaluación, de la situación de hambre y miseria que están pasando, se queden calladitos y tranquilos y que esperen una transición ordenada que ellos nos llevarán a un buen lugar, que tenemos que confiar y nada más. Y por otra parte, bueno, hay todos sectores de organizaciones que han estado movilizándose. Aquí en Mendoza también ha estado el SUTE junto al Polo Obrero, al FOL, a otras organizaciones. Y, por lo tanto, nosotros desde el Frente de Izquierda seguimos planteando no solamente la necesidad de organizarse y de salir a luchar, sino también en estas elecciones que ante el panorama que se viene tenemos un desafío muy importante, que es ingresar en la legislatura provincial con Víctor Dávila, con Macarena Escudero, allí en la Cámara de Senadores y de Diputados respectivamente, porque, bueno, no solamente para mostrar lo que está sucediendo allá adentro, sino para que todos aquellos sectores que se van a ver afectados ya están siendo afectados y se verán afectados en el próximo periodo, tengan un punto de apoyo importante para las batallas por venir, ¿no? Entendamos que, bueno, el macrismo es servil completamente el Fondo Monetario Internacional, y por otra parte tenemos un Fernández que quiere... que dice que hay que negociar, que hay que tomar el modelo de Portugal, y realmente cuando nosotros tomar el modelo de Portugal, porque salieron adelante, fue un lugar donde hicieron reformas jubilatorias, laborales, aumento de impuestos, es decir, es un modelo completamente nocivo para los derechos de los trabajadores. Bueno, ante este panorama, el Frente de Izquierda en estas elecciones provinciales plantea esto, que necesitamos en la legislatura provincial, en los consejos deliberantes, tener estos puntos de apoyo para el periodo que se viene. Sí, en este sentido, y hablando del modelo, empieza toda una cuestión de alguna especie de dualidad entre dos modelos, un modelo que se va, un modelo que viene. Si es este frente, o como esta cuestión, ¿no?, tan histórica también en la Argentina, el peronismo, el radicalismo, el Boca River. ¿Cómo lo leen ustedes, el binarismo? ¿Cómo lo leen ustedes desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores? Bueno, el macrismo en estos 4 años no fue mayoría en el Congreso de la Nación y obtuvo un acompañamiento político desde el peronismo, por ejemplo, para llevar adelante más de 100 leyes del ajuste.
Es decir, nosotros lo hemos denunciado en la campaña nacional y también provincial, que han tenido socios y cómplices en la descarga de este plan de guerra, como calificábamos al principio del inicio del mandato de Mauricio Macri. Algunos nos decían qué exagerados que son, ¿no? Veníamos advirtiendo que realmente se venía un gobierno que buscaba profundas reformas que atacaban al conjunto de los trabajadores en función, obviamente, de rescatar a un sector capitalista que está completamente en crisis. En ese sentido, se ha expresado también en nuestra provincia, incluso fuerzas políticas emergentes como Protectora mostraron realmente la posición política que tuvieron ante el gobierno del ajuste de Macri y de Cornejo, favoreciéndoles, por ejemplo, el voto en los presupuestos. Presupuestos que contemplan los tarifazos, una de las banderas que llevaron adelante. Entonces, en ese sentido, creo que en estos momentos no hay ningún vacío de poder. Aquí hay una transición política que está siendo tutelada principalmente por el Fondo Monetario Internacional y tenemos tanto un Macri que se va como un Fernández que llega, garantizándole que realmente se va a cumplir con las exigencias del imperialismo, poniendo nuevamente a la Argentina como una colonia. Y este llamado a no intervenir, a quedarse en la casa, ha tenido en estos últimos días un llamado a parlamentarizar el reclamo, porque ¿no? Los piqueteros, las organizaciones sociales, el hambre de los hijos no espera a diciembre, no espera este acto de fe que está llamando el peronismo a confiar. Entonces en eso este pueblo tiene tradición de organización y de lucha, sale a la calle, que es realmente como se han conquistado los derechos sociales, y tuvimos una sesión que buscó parlamentarizar un reclamo, un congreso que no se reunió ni siquiera por el pago de la deuda o para contraer esa deuda, y que hace 3 meses que no se reúne el Congreso de la Nación y que se ha venido a reunir ahora. Cuando el Frente de Izquierda, a través de Nicolás del Caño, plantea que en esa sesión por la emergencia alimentaria se trate nuestro proyecto de aumento de emergencia de los salarios, fue completamente rechazado, incluso le quitaron la voz en el propio Congreso. Es por eso que nosotros en estas elecciones tenemos un gran desafío, porque la izquierda no se ha dedicado solamente a decir lo que el resto no dice y denunciar los pactos políticos y los acuerdos, no entre este binarismo, digamos, partidario que por ahí se camufla en variantes nuevas, sino porque ha sido un punto de apoyo de las luchas políticas, de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de todos los sectores que van resistiendo, independientemente del gobierno de turno que tengamos, y ha sido un punto de apoyo muy importante. Entonces, en eso, en nuestra provincia, este 29 de septiembre, creemos que estas elecciones están, por supuesto, trazadas por el contexto nacional, es decir, por los resultados nacionales, y entendemos que un voto al gobierno de Cornejo es un voto a ratificar una gestión que ha dejado a la mitad de los niños bajo la pobreza, que ha dejado la industria completamente destruida, que ha atacado fuertemente los salarios de los docentes y de todos los trabajadores en su conjunto, que la obra pública, está bien, está todo muy lindo, pero en los barrios todavía faltan las cloacas, faltan todavía un montón de situaciones de primeras necesidades, y bueno, sin trabajo obviamente que no se puede disfrutar absolutamente nada. Por eso le reclamamos a los trabajadores el voto al FIT, porque el voto al peronismo, el voto a los Fernández, es un voto a otra variante capitalista que ya ha expresado sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional, que es realmente quien creemos que está gobernando en estos momentos. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que ustedes proponen también para poder llegar a estas elecciones del 29? Bueno, nosotros hemos planteado tanto a nivel nacional como a nivel provincial que tienen que ser la prioridad la situación que están atravesando los trabajadores, los jubilados, las mujeres, los jóvenes, es decir, que todos los proyectos y las iniciativas tengan que ver con poner eso por delante, ¿no? A nivel nacional hemos planteado medidas elementales de defensa nacional, que son parte de la campaña, pero también son parte de la crisis en la que estamos viviendo, que nos dicen que siempre las recetas de los capitalistas, podríamos decir de alguna manera, que a lo sumo ponen un cepo para evitar la fuga de capitales o para evitar que se vacíen nuestras arcas, podríamos decir, argentinas. Bueno, nosotros hemos planteado la nacionalización de la banca, es decir, que todo el ahorro nacional sea centralizado y que eso sea administrado por sus trabajadores, sus trabajadoras, y que pueda otorgar crédito a pequeños productores, por ejemplo, a sectores que están arruinados en la economía, es decir, y también que pueda evitar esta fuga de capitales enorme, es decir,
son medidas de defensa nacional para evitar que, bueno, todos los recursos y la riqueza que se genera en nuestro país siga yéndose. O también podríamos hablar del monopolio del comercio exterior, por ejemplo, que también es que una única institución estatal centralice la relación comercial con el exterior y sea la que establezca los precios y no quede todo librado al azar de algunos grupos económicos que claramente especulan con la crisis, con que sube el dólar, guardan su producción para esperar mejores momentos. Entonces estamos en una situación donde están casi jugando al tej con nuestras reservas, con el dinero de este país, con la riqueza de este país, con lo que sale de nuestra tierra. Entonces, estas medidas que planteamos a nivel nacional, que tienen que ver con la nacionalización de la banca, el monopolio del comercio exterior, te diría que son medidas elementales y fundamentales para evitar este saqueo que estamos llevando adelante. Y después, bueno, desde ya también a nivel provincial hemos planteado que se bajen las dietas los diputados y los senadores, hemos planteado la necesidad de hacer de una empresa provincial de alimentos a partir de las fábricas que han cerrado como Alco, La Colina, otras que están bajo amenaza como la Campañola o la Terre, ¿no? que acá en Guaymallén es muy reconocida por la eficiencia con que ha logrado sus trabajadores y profesionales poner una fábrica en pie y bueno, que tiene un reconocimiento nacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas medidas tienen que ver con que los trabajadores, con que los vecinos, con que todos los sectores empiecen a tomar en sus manos el control de sus destinos, ¿sí? Que no dejen lo que va a pasar con sus familias, cómo va a llegar la comida a sus casas, solamente esperando que tal vez en estos meses se vaya a resolver mágicamente, o que nos llenen la heladera, como nos están diciendo en todo. Claro, nos dicen nos van a llenar la heladera, pero después nos dicen, pero bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo entre todos, vamos a tener que hacer sacrificio, bueno, y ahí uno se tiene que empezar a agarrar los bolsillos. Entonces, bueno, todas estas medidas que nosotros planteamos, incluso la nacionalización o la estatización de los servicios públicos, porque tiene que generar ganancias, tener luz, gas y agua en la casa, que esto después es toda una cadena, ¿no? Después se habla de salud y dicen, no, hay problemas graves de salud, pero es porque la gente a veces no tiene ni para calefaccionarse. Entonces va todo unido y tiene que ver con que esta deuda, tanto nacional como provincial, que nos quieren hacer pagar, que jamás nos consultaron, que es deuda que incluso su origen es ilegal, ilegítimo, es una estafa. Nos quieren hacer pagar una estafa con hambre del pueblo y nosotros, bueno, todas estas medidas que planteábamos recién, de alguna manera, tanto nacionales como provinciales, tienen el objetivo de defender por un lado, soberanía nacional en algún sentido, de defensa nacional, por lo que decía recién Soledad, que este nuevo coloniaje al que nos quieren llevar, y por otra parte con que la prioridad de los trabajadores, las mujeres, los jóvenes esté en primer orden y que ellos, tomando en sus manos el control de los resortes principales de la economía, empecemos a hacer un ejercicio de hacernos cargo de nuestro destino y no siempre delegarlo a los partidos tradicionales que de alguna u otra manera gobiernan para los sectores más ricos y poderosos y bueno, y han demostrado eso con corrupción y con sus dietas altas que los hacen estar más cerca de esa clase que de nosotros. Con una participación y siendo parte, ¿no? Integrantes del colectivo de Ni Una Menos, ambas. Bueno, ¿cómo ven también la situación de las mujeres y de las disidencias? Y en ese sentido, ¿qué propuestas también para llegar a la gobernación? Bueno, la situación de las mujeres, de las jóvenes y de las disidencias en este contexto de endeudamiento, en este contexto de ajuste, de recorte, de despidos, está mucho más castigado, ¿no? Mucho más golpeado por la crisis capitalista que estamos viviendo. En ese sentido, uno de los planteos nuestros, como explicaba Noelia, siempre partiendo del no pago de la deuda y de la nacionalización de la banca y el comercio exterior, es justamente para que todos esos fondos sean orientados a las prioridades políticas que nosotros planteamos. En ellos está garantizar el trabajo. Si no podemos garantizar el trabajo a las mujeres, no podemos garantizarles su independencia económica y política. Es decir, hemos visto cómo se han sancionado un montón de leyes, tanto a nivel nacional como provincial, pero sin sustento material, sin presupuesto, sin que las mujeres puedan realmente desenvolver su independencia económica, caen realmente en saco roto. Es decir, no hay una salida
material para que esas mujeres puedan salir adelante, e incluso el camino que se les ofrece a través de las distintas instituciones del gobierno es muy tortuoso en cuanto a las burocracias que tienen que atravesar para poder obtener un subsidio miserable por 2 o por 3 meses. Entonces, en ese sentido, hay que garantizarles el trabajo, garantizarles el acceso a la educación, garantizarle una prioridad en su acceso a la vivienda, ¿no?, que es tan importante. Y por supuesto en esto también tiene que ver con la educación sexual, laica, científica e integral, que plantea una separación de las iglesias del Estado, ¿no?, que son realmente las que en estos momentos tienen mucha prioridad, tanto en el sistema de salud como en el de educación pública. Entonces, en eso creo que hay que garantizar la educación sexual, que es lo que nosotros planteamos, la anticoncepción gratuita y, por supuesto, la legalización y despenalización del aborto, que es uno de los reclamos históricos que el Frente de Izquierda ha tenido y que entiende que es vital para las mujeres, para el desarrollo de su vida, para poder decidir, tan sencillo y simple como eso. Así que en este sentido creo que se escucha mucha demagogia, tanto por parte del gobierno actual como por el gobierno que se presenta, ¿no?, de los Fernández, en el hecho de plantear primero recuperemos el Ministerio de Salud, bueno, vamos a crear un hospital de la mujer. Bueno, hay cuestiones que son políticas muy concretas. Son sectores que mantienen alianzas muy grandes con sectores oscurantistas. Lo vimos a Fernández sentado con sectores de la CGT y con Mansur, el gobernador de Tucumán, ex ministro de Salud de Cristina Kirchner, un enemigo declarado de la lucha de las pibas, de la ola verde, ¿no? Un gobernador que ha hecho parir a niñas producto de violación. Entonces, nosotras siempre nos hemos colocado de este lado, del lado de la lucha por la legalización del aborto, de la educación sexual, de la defensa de la educación y de la salud pública. Entonces, en ese sentido, es concreto. Si se mantienen los acuerdos con el Fondo Monetario y los subsidios con los sectores capitalistas, no hay plata para garantizar una educación y una salud realmente accesible para las mujeres, y lo mismo con el boleto educativo gratuito. Hoy estamos a 43 años de la Noche de los Lápices y también se hace mucha demagogia diciendo, chicos, ya está, esto ya está garantizado, ya hemos firmado un acuerdo y apenas asumimos vamos a tener el boleto educativo gratuito. Realmente, con la orientación política que están teniendo, en donde tanto Sagasti como Cornejo se están peleando por el voto de los sectores capitalistas, sectores entre los cuales está el transporte, empresariado del transporte que ha sido subsidiado de manera millonaria. Entonces, si se mantienen esos acuerdos y esas prioridades, es muy difícil que se garantice realmente el boleto educativo gratuito, y creo que en eso la movilización y la organización independiente es la garantía para que realmente sea una realidad, ¿no? ¿Cómo se posicionan en relación a la minería? Otro tema que también está en debate, bueno, frente al panorama que puede llegar a venir tanto a nivel nacional como provincial. Bueno, nosotros en esto siempre hemos sido muy claros, hemos acompañado a las asambleas socioambientales de nuestra provincia en la defensa de la 7722 y en la defensa del agua, ¿no? Entendiendo que tenemos una responsabilidad histórica en defender el agua, en defender los glaciares, los periglaciares, el agua subterránea, y que claramente, bueno, en esta situación de defensa del agua ha pasado muchas cuestiones. Escuchamos desde las clases dominantes que nos dicen, cambian el nombre, entonces como no es más emergencia hídrica, es sequía, le cambian el nombre y con eso nos tendríamos que calmar. Le echan la culpa a la gente, ¿no? Nos viven poniendo multas porque regás la vereda, cuando en realidad se pierde muchísima agua por cañerías en mal estado, porque las obras que tendrían que hacer estas empresas no las hacen y se pierde agua. Entonces, el tema por un lado, la responsabilidad histórica que tenemos frente al agua. Y después, desde ya hay minería tradicional que se desarrolla en nuestra provincia y que en eso hay en ese sentido hay acuerdo, porque incluso las asambleas por el agua acompañan o de alguna manera dicen, bueno, esas son obras minería tradicional, como por ejemplo una cementera que se realiza y no tiene el mismo impacto que otras. Entonces, yo creo que desde los sectores tradicionales, ahora hemos escuchado también a los candidatos, tanto a Sagasti como a Suárez, hablar de la minería y que siempre tiene que haber que podría haber minería o incluso de vaca muerta, que ahora vamos a esto. Intentan hacer una confusión enorme. Una cosa es minería tradicional, otra cosa es la megaminería. Megaminería es contaminación y en esto no hay ningún lugar a dudas. En megaminería es lo que han hecho en la provincia de San Juan, donde
lejos de derramar riqueza y puestos de trabajo, han derramado cianuro, cuestiones que ni siquiera la empresa ha anunciado, sino que han sido los propios trabajadores que avisaban a la comunidad que no tomaran agua porque había habido un derrame, o bueno, la lumbrera, o en tantos otros lugares de nuestro país donde la megaminería ha dejado contaminación, ha dejado pueblos con pobreza, porque incluso, además de todo, el presidente Mauricio Macri, no nos olvidemos que una de las primeras medidas de su gobierno fue quitarle impuestos a estas empresas y por lo tanto, bueno, junto con esto, con lo que hizo con el agro, 2% del PBI nos terminó costando este favor enorme que le hizo Macri a estos sectores. Entonces, la megaminería, si quieren traer megaminería a Mendoza, se van a encontrar con una gran oposición porque hay un entendimiento de que no solamente necesita la modificación de la 7722, como ya ha presentado Abraham, quien es del PJ y acá en Guaymallén lo conocen, u otros legisladores de la Unión Cívica Radical, que son lobistas claramente de estos sectores para que llegue la megaminería a Mendoza, sino también van a encontrarse con una gran oposición social que, bueno, de un pueblo que ha sabido entender que tenemos una responsabilidad histórica en la defensa del agua. Y por otra parte, también, en esto que decía recién Soledad, que vemos cómo los candidatos de los partidos tradicionales van paseándose por sectores empresariales de nuestra provincia, mostrando gobernabilidad, mostrando tener proyectos serios, mostrando tener entendimiento de cómo es el sistema económico capitalista. Bueno, hemos escuchado que se hablan maravillas de Vaca Muerta, ¿no? Y que hay que traer vaca muerta, hay que explotar vaca muerta acá en Mendoza, importar el modelo, que hay que hacer como Neuquén, que a Neuquén le va muy bien. Bueno, y en realidad son un poco espejitos de colores. El modelo de vaca muerta, en primer lugar, es fracking y contaminación, ¿sí? El modelo de vaca muerta es avance sobre los pueblos originarios, ¿sí? Las comunidades mapuches que no solamente han sido reprimidas, sino que están en permanentes litigios judiciales con estas petroleras. El modelo de vaca muerta es un modelo de desigualdad enorme. Yo he tenido la oportunidad he vivido en Neuquén y viajo porque está mi familia y uno ve cómo prosperan barrios privados, edificios lujosísimos, que ni siquiera acá en Mendoza hay esa clase de edificios, al lado de asentamientos de cartón y nylon que no tienen gas, y se incendian y mueren muchas personas por año en invierno ante esta desigualdad brutal que hay en Vaca Muerta. Y el modelo Vaca Muerta, que es también convenios flexibilizadores, ¿no? Esta flexibilización laboral de alguna forma que ya hemos escuchado a los candidatos principales que se dieron cuenta en diciembre del 2017 cuando hicieron la reforma jubilatoria. Hubo tal movilización, se dieron cuenta que no podían plantear una reforma laboral así en seco, y dijeron que había que empezar a negociar por sector. Bueno, uno de esos sectores fue Vaca Muerta, donde sus trabajadores, que además sufren la contaminación ahí también, mi papá ha sido petrolero toda la vida y siempre me cuenta cómo sus compañeros, muchos de ellos han muerto de cáncer, bueno, también tienen convenios flexibilizadores. Entonces, ese es el modelo Vaca Muerta y de las megaminerías, es decir, tuvo Uñac la semana pasada hablándonos maravillas de San Juan. Bueno, que vayan los candidatos de acá a Hachal a ver y hablen con el pueblo a ver qué les dicen. Y bueno, y por otra parte este modelo de Vaca Muerta que es contaminación y bueno, una desigualdad que se profundiza. Entonces ellos ahora dejan caer todo el modelo, dejan cerrar empresas como Alcor, como La Campañola. Si fuera por ellos también estaría cerrada la Colina, si no fuera gracias a sus trabajadores que afortunadamente tienen organización. Entonces dejan cerrar esas empresas y te dicen, no, que cierre eso, pero ahora vamos a traer megaminería, vamos a hacer Patamora, este centro de servicios que quieren hacer en el sur, y que haya, después hemos escuchado decir muchas veces, y en los pocos debates que han habido esta campaña, la verdad que hay que decir que es el año que menos debates fueron los partidos tradicionales, en los pocos debates dicen, bueno, donde haya consenso que se haga. Entonces, como en Malargüe hay consenso que se haga. Y es mentira lo que están diciendo, ¿sí? Porque realmente hemos visto cómo en General Alvear ha surgido estos jóvenes por el ambiente que a tono con las movilizaciones en Europa dicen que no tenemos un planeta B, que no hay un plan B y que hoy hay que tomar medidas urgentes y necesarias. Bueno, en ese sentido hemos acompañado y después, bueno, el Frente de Izquierda tiene un proyecto que han presentado en el Congreso Nacional que tiene que ver con la nacionalización de los hidrocarburos y en ese marco con
que parte de lo recaudado, lejos de que se vaya de nuestro país, sea también para investigar en tecnología que permita otra relación con el medio ambiente que no sea tan nociva. Nosotros queremos, desde ya que necesitamos recursos naturales, pero no esta relación depredadora y de saqueo que plantean los partidos tradicionales y que es el modelo del capitalismo, como entiende que tiene que servirse de todo lo que haya, de la naturaleza, de la mano de obra y, bueno, de las sociedades. Como frente a nivel nacional también, ¿qué expectativas hay entonces para estas próximas elecciones, tanto en la provincia y las que se vienen en octubre a nivel nacional? Bueno, ahora el 29 de septiembre tenemos las elecciones provinciales y por supuesto nuestras expectativas son que con el voto que estamos reclamando a los trabajadores, a las mujeres luchadoras y a la juventud, la izquierda, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores puede ingresar tanto a diputados como a senadores, justamente para fortalecer esa alternativa, para defender el salario, para defender el trabajo, para defender los recursos naturales y minerales, la 7722, todos estos planteos que nosotros tenemos, estamos con esa expectativa de poder continuar en la legislatura, de poder ingresar, y a nivel nacional también creemos que queda muy poquito tiempo, pero tenemos que ponerle muchas energías, mucho énfasis, porque el voto al Frente de Izquierda vale mucho. Es un pronunciamiento político de los sectores a los que le están haciendo pagar la crisis, que son los que no llegan a fin de mes, que son los que tienen que salir a la calle por trabajo, por comida, las mujeres que tienen que estar enfrentando los fallos machistas y clasistas de la justicia, la falta de oportunidad de trabajo. Entonces, votando a la izquierda, votando al FIT, es un mensaje, es un pronunciamiento político de decir no nos resignamos, no vamos a hacernos cargo de una herencia, ¿no? Porque ya se está hablando de la herencia y de lo que se va a recibir de desastre por este gobierno. Entonces es decirles, nosotros no vamos a pagar esta crisis, no la generamos, la tienen que pagar los sectores que la generaron y vamos por la defensa de nuestros derechos sociales. Así que en ese sentido creo que el voto al Frente de Izquierda es muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y es por eso que lo reclamamos, ¿no? a todos estos sectores. Bueno, Noelia, Soledad, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. La escuchábamos a Noelia Barbeito y a Soledad Sosa, candidatas a gobernadora y a vicegobernadora por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Le ponemos un poquito de música tanda y continuamos haciendo la diaria.